Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a nuestros encuentros académicos, agradeciendo la presencia del cuerpo de especialistas y de residentes que se encuentran conectados en este momento con nosotros, dándole la bienvenida a nuestros invitados especiales del día de hoy, agradecidas con su presencia en este momento. El día de hoy traemos un tema bastante interesante de la mano de la doctora Estrella Uzcategui, cirujano general, cirujano hepatobiliar y pancreático, y quien les habla, Pierina Díaz, residente del segundo año de cirugía general y AHULA. Tratamiento quirúrgico de la enfermedad ulceropéptica. Como bien sabemos, las úlceras gastroduodenales son lesiones necróticas, nichos o cráteres que se establecen como consecuencia de la presencia de agentes agresivos como el ácido clorhídrico y la pepsina, así como también otros agentes externos como el Helicobacter pylori y los AINES, que tienen una alta tendencia a la cronicidad. Como bien sabemos, esta es una patología de etiología multifactorial en donde existe un predominio de estos agentes agresivos sobre los defensivos, llámese células de la pared gástrica, capa interna de mucus o corión subepitelial. Al hablar de la enfermedad ulceropéptica surge una gran cantidad de incógnitas en nuestra mente, como cuáles son los tratamientos quirúrgicos o cuál será la mejor alternativa quirúrgica, qué debo hacer ante una recidiva o qué debo hacer ante un caso complejo, de manera que el objetivo de este encuentro será tratar de aclarar todas estas preguntas a lo largo del mismo. En la actualidad, la cirugía electiva de la úlcera gastroduodenal ha disminuido hasta en un 90% gracias a la introducción de tratamiento médico, fármacos como bloqueadores H2 y los inhibidores de la bomba de protones. La mediocridad del tratamiento médico previo a la introducción de estos fármacos era lo que conllevaba un tratamiento quirúrgico de la enfermedad ulceropéptica, con resultados favorables. Sin embargo, en la actualidad, la mayor parte de los pacientes que requieren un tratamiento de tipo quirúrgico es electivo en el caso de las úlceras complicadas, especialmente en las perforaciones. Ahora, ¿cuáles han sido las causas de la disminución de este tratamiento quirúrgico? Primero, el conocimiento del rol del Helicobacter pylori en la fisiopatología de la enfermedad ulceropéptica, así como también tratamiento médico eficaz para la erradicación del mismo. La introducción de mejores tratamientos antisecretorios, bloqueadores H2, inhibidores de la bomba de protones y de la COX-2 con menos efectos adversos, métodos endoscópicos especialmente para el tratamiento de las úlceras hemorrágicas y dilatación endoscópica en casos de estenosis, o bien mediante la radiología intervencionista para la embolización selectiva. De forma paradójica, en la actualidad el número de operados es muchísimo menor, pero la patología que llega al cirujano es mucho más importante y proporcionalmente mayor será la posibilidad de complicaciones y secuelas. Es por eso que contamos con una serie de condiciones especiales, como imposibilidad para cumplir un tratamiento médico, pacientes de edad avanzada o con comorbilidades, así como también en el caso de las úlceras gigantes, en donde la mejor opción para estos pacientes será un tratamiento de tipo quirúrgico electivo. Ahora, la enfermedad ulceropéptica o su tratamiento tiene dos pilares principales, un tratamiento o una terapéutica médica cuyo objetivo será erradicar el Helicobacter pylori y disminuir la secreción ácida, o una terapéutica quirúrgica cuyo objetivo es reducción de la acidez por tres mecanismos, bien sea de tipo nervioso mediante la realización de vagotomías, eliminación en la producción de gastrina mediante la realización de antrectomías, o disminución de la zona fúndica de células parietales mediante la realización de gastrectomía. Pero el tratamiento quirúrgico de la enfermedad ulceropéptica va a depender de algo muy importante, y es si nos encontramos ante una enfermedad ulceropéptica no complicada que amerite un tratamiento quirúrgico electivo, bien sea de tipo conservador o resectivo, o si nos encontramos ante una enfermedad ulceropéptica complicada que amerite un tratamiento quirúrgico de emergencia, en el caso, por supuesto, de las complicaciones agudas. Tenemos diversas opciones quirúrgicas, entre ellas, como lo nombré anteriormente, conservadoras y resectivas. Dentro de las conservadoras encontramos las vagotomías, como la vagotomía troncular o conocida también como operación de Draxted,
el cual, como podemos observar en la imagen con línea roja, consiste en realizar ligadura y sección de los troncos vagales anterior, previo a la emergencia de la rama hepática, y en el tronco vagal posterior, previo a la emergencia de la rama celíaca. Con esto se consigue una disminución de hasta el 50-60% de la secreción ácida. Pero al realizar la ligadura y sección se corta, por lo tanto, la acción parasimpática de estas fibras. Por lo tanto, se acompaña de retención gástrica y debe ir en conjunto con un tratamiento de tipo derivativo, como las piloroplastia o gastroenteroanastomosis. Una vez que se realiza sección del ligamento triangular hepático izquierdo y elevación del lóbulo hepático izquierdo, podemos observar la cara anterior del esófago y del estómago. Una vez que se realiza la sección del peritoneo y mediante una tracción de la cara anterior del estómago hacia abajo, permite aumentar la tensión en estos filetes nerviosos para poder ubicarlos y realizar la ligadura y sección. Como lo vemos en las primeras imágenes, se realiza ligadura por arriba, una ligadura por debajo y posteriormente sección de aproximadamente 1 centímetro para enviarlo a anatomía patológica con la finalidad de que ellos determinen que en efecto se trata de una estructura de tipo nervioso. En la imagen superior derecha y en la inferior izquierda podemos observar el tronco vagal posterior, el cual se encuentra por detrás y hacia el lado derecho del esófago, en donde se realizará el mismo tipo de procedimiento. En el caso de la vagotomía selectiva, la cual fue introducida por Frankson y Jackson en 1948, observado con la línea azul en la imagen, consiste en realizar ligadura y sección de los troncos vagales. En el caso del tronco vagal anterior, se realiza posterior a la rama hepática y en el tronco vagal posterior se realiza luego de la emergencia de la rama celíaca. Con esto se consigue una denervación total del estómago. Por lo tanto, este tipo de procedimiento también se asocia a retención gástrica y debe ir en conjunto con procedimientos de derivación. En el caso de la vagotomía supraselectiva, que será el tratamiento de elección principalmente para las úlceras duodenales y en menor cuantía para las úlceras gástricas, consiste en realizar ligadura y sección de todos los filetes nerviosos que se desprenden del nervio de la target anterior y posterior, observado en la imagen con la línea amarilla. Este tipo de ligadura y sección se realiza desde el ángulo dirigiéndose hacia el antro hasta aproximadamente 6 centímetros antes del píloro. De esta forma se consigue preservar de 2 a 3 filetes nerviosos terminales, conocido como la pata de ganso, tanto el nervio de la target anterior como posterior. De manera que se preserva la inervación antral y no debe ir asociado a procedimientos de derivación. Ahora, hay muchos autores que indican que la inervación antral la conseguimos con la preservación de uno de los nervios de la target, y es por eso que se introduce el método o procedimiento de Taylor, el cual consiste en realizar una vagotomía troncular posterior asociado a una seromiotomía gástrica anterior, que se dirige desde el ángulo, dirigiéndose hacia el antro hasta aproximadamente 10 centímetros del píloro. Este procedimiento se basa en que estos filetes nerviosos que se desprenden del nervio de la target realizan un recorrido subseroso de aproximadamente unos 2 centímetros antes de penetrar la totalidad de la pared gástrica, recordando que se preserva la pata de ganso del nervio de la target anterior y así se preserva la inervación antral. Por lo tanto, tampoco va asociado a procedimientos de derivación. Como bien sabemos, en la actualidad se persigue o se pregona la cirugía mínimamente invasiva, por lo tanto todos estos procedimientos también pueden realizarse por vía laparoscópica. Traigo a colación este pequeño artículo en donde observamos que las modalidades de vagotomía laparoscópicas más aceptadas es por técnica de Taylor, explicada previamente de vagotomía troncular posterior más seromiotomía gástrica anterior, o bien por técnica de Hill Barker,
el cual consiste en realizar una vagotomía troncular posterior más vagotomía altamente selectiva anterior. Como observamos, siempre preservando la pata de ganso del nervio de la target anterior. Dentro de estas opciones quirúrgicas encontramos las piloroplastias complementarias a las vagotomías, recordando que la vagotomía troncular y selectiva debe acompañarse de procedimientos de derivación. Tenemos la piloroplastia de Heineck-Mikulicz, que consiste en tomar como centro el esfínter pilórico para posteriormente realizar una incisión de tipo longitudinal de 4 a 6 centímetros entre el duodeno y el estómago, para posteriormente realizar síntesis de dicha incisión de forma transversal, como lo vemos en las últimas dos imágenes inferiores. De esta forma, obtener una mayor luz a nivel pilórico. Tenemos la piloroplastia de Finney, que más que una piloroplastia es realmente una gastroduodenoanastomosis. Este consiste en aproximar el duodeno y el antro para realizar una incisión en U invertida y posteriormente realizar el afrontamiento de los bordes y constituir como tal la anastomosis. O bien la piloroplastia de Jabuley, que en lugar de hacer una incisión de tipo U invertida, se realizan dos incisiones, una en duodeno, una en antro, para posteriormente realizar síntesis o aproximación y síntesis de los bordes y establecer la anastomosis. El problema con este tipo de piloroplastia de Finney y de Jabuley es que la anastomosis, o digamos el defecto que queda, es bastante amplio. Por lo tanto, este permite que exista una gran cantidad de reflujo alcalino. Y encontramos también piloroplastias de desplazamientos, como la piloroplastia de Mosher-Murat, que consiste en realizar una incisión en Y acostada y eventualmente aproximar los vértices. Sin embargo, se ha determinado que con estas piloroplastias de desplazamiento no se consigue un mayor diámetro de la luz pilórica, y es por eso que la piloroplastia de Heineck-Mikulicz sigue siendo la más utilizada. Dentro de las opciones quirúrgicas de tipo resectivo encontramos las gastrectomías, las cuales a su vez pueden ser atípicas cuando consiste en realizar una resección parcial que mantiene la continuidad del tubo digestivo, o bien resecciones o gastrectomías típicas, que será una resección circular total del estómago en donde debe restituirse dicha continuidad. Estas gastrectomías pueden ser parciales o totales, tomando en cuenta que en el caso de la enfermedad ulceropéptica utilizaremos las gastrectomías de tipo parcial. Estas a su vez pueden ser proximales o polar superior y distales. Las distales a su vez se subclasifican en antrectomías, hemigastrectomías o gastrectomías subtotales, cuya designación dependerá de la proporción resecada. Como bien sabemos, el tamaño del estómago pues varía de persona en persona. Sin embargo, contamos con una serie de referencias anatómicas que nos permiten hacer este tipo de resección. En el caso de la antrectomía, como lo vemos en la imagen, se realizará una línea vertical, la cual debe iniciar a nivel de la cisura angularis. En el caso de la hemigastrectomía, será una línea transversa al eje longitudinal del estómago, que debe pasar por la unión de la arteria gastroepiploica derecha y la izquierda. Y en el caso de la gastrectomía subtotal, se traza una línea transversal al eje longitudinal del estómago, la cual debe pasar por el último vaso corto. Ahora, la continuidad de estas gastrectomías pueden realizarse de dos formas, bien sea mediante una anastomosis hacia duodeno, recibiendo la designación de Penn-Billroth 1, o bien con una anastomosis a yeyuno, recibiendo la designación de Billroth 2. En líneas generales, la experiencia permitía concluir que en la úlcera gástrica se podía utilizar la Billroth 1, tomando en cuenta que los pacientes presentaban duodeno de paredes normales, mientras que en las úlceras duodenales se realizaba continuidad mediante técnica de Billroth 2. Esta continuidad por Penn-Billroth 1, que será cuando se realiza gastrectomía distal con anastomosis a duodeno, tiene ciertas condiciones. Dentro de las favorables, que nos encontramos ante una resección distal no muy amplia,
que permite que la curvatura mayor del estómago esté libre de tensión para anastomosarse a un duodeno en condiciones aptas para anastomosis. Pero dentro de las condiciones desfavorables se establece principalmente en pacientes con neoplasia gástrica maligna, en donde existe una alta tendencia de las recidivas locales, que conllevarán eventualmente a obstrucción de esta luz anastomótica. O bien en el caso de aquellos pacientes que cuenten con duodenos de paredes alteradas debido a este proceso inflamatorio periulceroso repetitivo. En el caso de la continuidad por técnica de Billroth 2, que será gastrectomía distal independientemente del tamaño de la resección, asociado a una gastroyeyunoanastomosis, el cierre puede realizarse mediante anastomosis gastroyeyunal a boca total o técnica de Rachel Polja, o bien con una anastomosis gastroyeyunal a boca parcial por técnica de Hofmeister-Finsterer, en donde se realiza un cierre de la brecha gástrica que se ubica hacia la curvatura menor, dejando abierta una porción dirigida hacia la curvatura mayor, la cual se va a anastomosar con yeyuno. Esta abertura debe tener una medida equivalente a 1,5 veces la luz del yeyuno con el cual se va a anastomosar. Las reconstrucciones puede realizarse en Y de Rux, la cual consiste en realizar una sección del asa yeyunal a 60 centímetros de asa fija, en donde el extremo proximal se va a anastomosar de forma término lateral a unos 50 o 60 centímetros del extremo distal. Este extremo distal se asciende para lograr la anastomosis con estómago. Se considera que esta es la mejor manera de restitución, ya que se logra elaborar un asa totalmente desfuncionalizada o asa aferente a más de 50 centímetros de la gastroyeyunoanastomosis. De esta forma se logra evitar el reflujo alcalino y se considera que es una de las maneras de reconstrucción más utilizadas o mejor, porque de esta forma se realiza tratamiento ante posibles complicaciones con otro tipo de reconstrucción. También encontramos la reconstrucción en asa en omega, en donde se realiza una anastomosis de un segmento de estómago con asa yeyunal, de forma término lateral o laterolateral, pero siempre lateral hacia el yeyuno. Pero tiene un alto inconveniente que será el reflujo alcalino, en donde todo el contenido que viene del duodeno, que pasa por el asa aferente formada, se dirige hacia la boca anastomótica y por lo tanto una gran cantidad de reflujo alcalino, pero pues para evitar esto se realiza una confección de una anastomosis laterolateral entre el asa aferente y el asa eferente formada con el asa en omega, para de esta forma permitir que todo el contenido que viene del duodeno a través del asa aferente pueda dirigirse a través de este puente o bypass enteroentérico conocido como pie de Brown y evitar el reflujo alcalino. También encontramos las resecciones especiales en escalera en el caso de las úlceras cardiales y subcardiales, en donde se realiza una resección que comienza en la parte más superior de la úlcera, es decir, que la resección incluye dicho cráter ulceroso. A medida que se va abriendo, se va realizando un cierre de la brecha gástrica hasta alcanzar el sitio en donde se realizará la anastomosis entre el estómago y el yeyuno con una boca reducida o a boca parcial. O bien la conocida operación de Finsterer-Bancroft-Planck, la cual debe ser prevista por un cirujano ante un bulbo duodenal en condiciones patológicas que impidan una adecuada disección. En este procedimiento consiste en realizar una sección del antro aproximadamente 8 centímetros del píloro, para posteriormente realizar resección de la mucosa siguiendo un plano submucoso hasta alcanzar el esfínter pilórico, y de esta forma se evita la producción de gastrina. Se realiza cierre del orificio pilórico mediante una sutura que incluya dicho esfínter y eventualmente se adosa la cara anterior y posterior del antro seccionado, suturando los bordes de sección. Ahora, conociendo todas las opciones quirúrgicas con las cuales contamos,
¿Cuáles serán las recomendaciones o cuáles serán las indicaciones de estas mismas? En el caso de la úlcera refractaria, la cual se define como aquellas que han recibido un tratamiento médico adecuado durante 8 a 11 semanas y aún así no cicatriza, la recomendación será vagotomía supraselectiva o procedimiento de Taylor que nos permita mantener la inervación antral asociado, no asociado a procedimientos de derivación, o bien realizar vagotomía troncular más piloroplastia. En el caso de las úlceras gástricas, recordando la conocida clasificación de Johnson, tenemos que las de tipo 1, que no se asocian a hipersecreción, solo se debe realizar tratamiento de tipo resectivo, llámese antrectomía o gastrectomía subtotal, de acuerdo al nivel donde ésta se ubique. En el caso de las úlceras gástricas tipo 2 y tipo 3, se debe hacer tratamiento del estado hipersecretor, ya que estas sí se asocian a hipersecreción ácida, realizándose vagotomía troncular más antrectomía. Y en el caso de las de tipo 4, que no se asocian a hipersecreción, como lo vemos en la imagen, se deben realizar resecciones especiales en escalera, como en el caso del procedimiento de Pauchet, que consiste en realizar una gastrectomía distal asociado a resección de úlcera a mano alzada mediante uso de tijera. Contábamos con el procedimiento de Kelly-Madlener, sin embargo en la actualidad no es muy utilizado, ya que consiste en realizar básicamente antrectomía para disminuir la producción de gastrina, dejando in situ la úlcera previa toma de biopsia. Sin embargo, pues es un procedimiento que tiene una alta recidiva y por lo tanto no es usado en la actualidad. O el procedimiento de Sendes para úlceras que se encuentren bastante altas, en donde consiste en realizar una gastrectomía prácticamente total, asociado a una esófago gastro-yeyunoanastomosis. Y en el caso de las úlceras recidivadas, se debe realizar también tratamiento del estado hipersecretor, como en las gástricas 2 y 3, por lo que se recomienda realizar antrectomía más vagotomía troncular. En el caso de las úlceras duodenales, recordando que ellas se presentan con mayor frecuencia hacia la cara anterior del duodeno, la primera opción será realizar vagotomía supraselectiva o procedimiento de Taylor, o bien como segunda opción, vagotomía troncular más antrectomía. Ahora, en el caso de las complicaciones agudas, llámese hemorragia o perforación, como lo vemos en la imagen, la hemorragia tiene una prevalencia de hasta un 20 y un 25%, recibiendo un tratamiento inicial de tipo endoscópico, mientras que las perforaciones, que es de aproximadamente un 7%, ameritan un tratamiento quirúrgico de entrada. En el caso de la hemorragia digestiva superior, como bien sabemos, la prioridad será lograr la estabilidad hemodinámica, respiratoria y neurológica del paciente para poder realizar una endoscopia temprana durante las primeras 24 horas. Y según los hallazgos, realizar tratamiento endoscópico, llámese terapia de inyección, métodos térmicos de contacto y de no contacto o métodos mecánicos, de manera que una vez que se realice la valoración inicial y la estabilización del paciente, asociado a tratamiento médico mediante inhibidor de la bomba de protones, se planifica esta endoscopia, en donde el tratamiento pues se basa en los hallazgos que encontremos a la misma. Sin embargo, en el caso de las úlceras pépticas con sangrado activo, en donde no se logre una hemostasia endoscópica, debe realizarse otro tipo de tratamiento, bien sea angiográfico o de tipo quirúrgico. De esta forma encontramos cuáles serán las indicaciones de un tratamiento quirúrgico ante una úlcera péptica sangrante. Pacientes que tengan hemorragia grave con inestabilidad hemodinámica, cuando existe falla el tratamiento endoscópico, o bien ante hemorragia persistente o recurrente a pesar de un segundo tratamiento de tipo endoscópico, o en el caso de coexistencia de una segunda causa de cirugía, llámese perforación, obstrucción o sospecha de malignidad. De manera que en el caso de las úlceras gástricas sangrantes, ¿cuáles serán las opciones que tenemos? Se puede realizar bien escisión de la úlcera más vagotomía supraselectiva o procedimiento de Taylor, escisión de la úlcera más vagotomía troncular o selectiva asociada a procedimientos de derivación, gastrectomía distal o subtotal que incluya la úlcera más anastomosis en Billroth 1 o 2,
o bien gastrostomía y hemostasia del vaso sangrante. Mientras que en el caso de las úlceras duodenales, tenemos como opciones duodenotomía y ligadura del vaso sangrante o piloroduodenotomía con ligadura del vaso sangrante más vagotomía y piloroplastia. Ahora, en el caso de la complicación de tipo perforación, como bien sabemos es la más grave y temida, el tratamiento va a depender básicamente del tamaño de estas úlceras, tomando como pequeñas, las menores a 1 centímetro, grandes de 1 a 3 centímetros o gigantes mayores de 3 centímetros. De esta forma encontramos que en el caso de las úlceras gástricas pequeñas y grandes, como opción tenemos realizar cierre primario mediante sutura interrumpida con o sin parche o mental, como lo vemos en las dos imágenes superiores. Se puede realizar reparación mediante técnica de Sellen-Jones, que consiste en realizar taponamiento de la perforación mediante una omentoplastia pedicular, en donde se fija dicho parche, observado en la imagen inferior izquierda, o bien plug con parche de Graham, que consiste en realizar taponamiento de la perforación mediante un plug aumental libre, el cual, como lo vemos, no se fija. Ahora, en el caso de las úlceras grandes o gigantes a nivel gástrico, se puede realizar un parche seroso yeyunal, realizando cierre o ulcorrafia asociado a este dicho parche, o bien, si las condiciones hemodinámicas del paciente y las condiciones locales al llevado a mesa operatoria lo permiten, realizar un tratamiento de tipo resectivo mediante técnica de Billroth 2 o 1 más una reconstrucción en Jederux. Ahora, en el caso de las úlceras duodenales, tanto en las pequeñas como grandes, tenemos las mismas opciones de cierre primario, reparación por técnica de Sellen-Jones o plug con parche de Graham, y en las grandes y gigantes, colocación de parche seroso yeyunal, recordando que a nivel duodenal no se recomienda la ulcorrafia, ya que tiene una alta tendencia a estenosis a este nivel, sino simplemente fijación de este parche seroso yeyunal en los bordes de la perforación, o si lo permiten las condiciones del paciente, resección en Billroth 2 más reconstrucción en Jederux, o exclusión pilórica, duodenostomía retrógrada más yeyunostomía de alimentación. Recordando siempre que las perforaciones de úlceras duodenales que se encuentren en la segunda porción deben asociarse a un drenaje biliar externo. De recomendación, colecistectomía más drenaje transcístico externo. Ahora, con respecto a las estadísticas de nuestro hospital, podemos observar que desde el 2017 hasta el primer semestre del 2020 se han realizado una totalidad de 72 gastrectomías versus 0 procedimientos conservadores de tipo vagotomías. Entre el 2015 y el 2019 se manejaron una totalidad de 19 pacientes con diagnóstico de úlcera gástrica perforada, con impresión diagnóstica de ingreso acertado hasta en un 95%, con un tiempo de espera promedio de hasta 11.5 horas, asociado a un egreso promedio en aproximadamente 4 días, con una mortalidad de hasta el 0%. Mientras que en el caso de la úlcera duodenal perforada entre el 2015 y 2019 se manejaron una totalidad de 6 pacientes, con una impresión diagnóstica de ingreso acertada en solo un 33%, promedio para llevar a mesa operatoria de hasta 38 horas, con egreso en 20 días, pero una mortalidad de hasta un 67%. De allí la importancia de pensar en perforaciones a este nivel y el difícil tratamiento de las mismas. Ahora bien, traemos una pequeña actividad académica, una pequeña evaluación, por lo que los invito a ingresar al portal de Poll Everywhere mediante el link que les muestro en pantalla. De esta forma haremos esta pequeña evaluación para determinar si en efecto se logró llevar a ustedes el mensaje que se quería. Entonces espero que ingresen para proceder a realizar presentación de casos.